a mi derecha para poder hablar un poco del tema y desasnarnos, por decirlo de alguna forma. Aquí a mi izquierda, como siempre, compañero y amigo Mariano Hamilton, que nos ayuda a opinar y a entender también un poco la realidad. Bueno, Dami, bienvenido, gracias por estar en Argentina en Vivo. Gracias por invitarme. Bueno, Venezuela está teniendo un escenario bastante complejo. Información que tiene que ver con los Estados Unidos presionando, con un presidente autoproclamado, estamos hablando de Juan Guaidó, y Maduro que resiste. ¿Cómo ves este escenario actual en Venezuela? Para hablar de Venezuela es un tema extremadamente serio y hay que analizarlo, como vos decías, es un escenario muy complejo. Y es un escenario, digamos, que se ha sobredimensionado del 23 de enero hasta el día de hoy, y los hechos en forma cotidiana todos los días nos están mostrando, digamos, que cada vez se agudiza más esta crisis institucional que está viviendo Venezuela, pero, digamos, no hay nada nuevo en realidad, digamos, en cuanto al antagonismo que hace 20 años que está el chavismo en el poder en Venezuela con una forma hostil con la oposición. Lo que sí es nuevo es que hay algo que cambió, y que lo que cambió es la geopolítica, Lore. Digamos, para arrancar a entender lo que pasa en Venezuela, y ese es el grado de seriedad, es que cambió la geopolítica. Y ahí, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tienes una discusión, una disputa a nivel mundial, que es justamente los chinos y los rusos por un lado, digamos, y los Estados Unidos por el otro. Entonces, digamos, cuando vos ves a Venezuela, Venezuela se puede definir como un teatro de operaciones de las grandes potencias. Es una especie de guerra fría como ocurría en los 60 con Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética. Como pasó con Cuba hace 60 años, como pasó con Vietnam, como ¿Podemos tener una crisis de los misiles como fue en el 63? Podríamos tener, digamos, es que el escenario es incierto, porque vos tenés dos bandos políticos, dos sectores políticos muy difíciles de conciliar, y el escenario, digamos, a futuro, digamos, es totalmente incierto. O sea, vos podés observar los esquemas de alianza en el cual se está generando, digamos, hoy en Venezuela, en el cual el apoyo hacia Maduro es China, Rusia, fundamentalmente, se suma Turquía, se suma Italia, Bolivia, México. En América Latina Uruguay. se suma Uruguay, México y Bolivia. Claro. Y después, digamos, del bando opositor o del presidente delegado. Del bando opositor, todo lo demás. Es Estados Unidos principalmente y los países satélites. Sí, sí. Claro. Y hay que mencionarlos. Es Colombia, es Argentina y es Brasil. Sí, digamos, o el Grupo Lima en general. Claro, pero ¿cuáles son los países, digamos, que más, digamos, están tensionando? Son justamente los países que son más importantes en Sudamérica. Argentina, por un lado, en su política exterior con este gobierno, digamos, y Brasil, Bolsonaro. Que, digamos, sí, es Bolsonaro y es Temer. Digamos, Bolsonaro asumió este año, digamos, pero ya hace 2 años que con Temer, digo, están teniendo la misma tensión contra Venezuela, digo, ¿no? O sea... Yo quiero destacar esto que lo hemos hablado con Mariano también fuera de aire. Esta cuestión de los que tienen que decidir qué va a pasar con su país son los propios venezolanos y no todos los que opinan desde afuera. Con una Unión Europea que exigía elecciones en los próximos 8 días, que es lo que habían dicho en las últimas horas también. Después, con la presión desde los Estados Unidos. La realidad es que los propios venezolanos tienen que decidir. Incluso a mí me han escrito, luego de que charlamos el tema la semana pasada, muchos venezolanos que están viviendo aquí en la Argentina, donde lo que reclamaban es esto: nosotros como venezolanos tenemos que saber y elegir de qué manera queremos vivir, y exigían esta cuestión de tener que ir a elecciones. Están viviendo una situación muy complicada y la verdad lo que pedían eran eso, ir a elecciones. Sí, ahí lo que pasa, Lore, también es que hay que entender, digamos, que el escenario está muy enrarecido, digo, ¿no? O sea, si bien hay una moción de diálogo que lo propuso el Vaticano, el Papa Francisco de México y Uruguay, digo, llamar a elecciones en este contexto, digamos, hay una variable independiente que todavía sostiene este gobierno, y no casualmente ayer Guaidó también lo llama, digamos, a que participen, digamos, que pase el lado de la oposición. Claro. ¿Quién es el que sostiene el gobierno? Obviamente, claramente, digamos, es el ejército la variable independiente. Porque vos fijate, ¿por qué digo que es incierto el escenario a futuro? Digo, porque Estados Unidos, Pence, el vicepresidente norteamericano, dijo que, digamos, no es tiempo de diálogo, es tiempo de acción. Iván Duque, antes de ayer, dijo exactamente lo mismo, el presidente de Colombia. Digo, entonces, acordate también esa foto que circuló de un funcionario, no me acuerdo qué funcionario era, norteamericano, con un cuaderno que decía que 5.000 soldados a Colombia, a la frontera.
Sí. ¿Quién era? Bolton. Claro, no me acordaba el nombre, pero tenía un de esos blogs típicos amarillos y decía 5.000 soldados a la frontera de Colombia con Venezuela. Por eso repito, es un teatro de operaciones, digamos, y las discusiones son con las grandes potencias. Y el escenario, digamos, geográfico es Venezuela. Porque es la guita, es el petróleo, no están discutiendo la libertad. Exacto, porque eso es lo que hay que decir. Bueno, acá no están pensando es el petróleo y el oro. No solamente es petróleo y oro. No, y también tenés un mensaje, digamos, también a los procesos nacionales y populares de todos los países. Para mí es la plata, como diría Bill Clinton, ¿eh? Sí, es el dinero. ¿Sabes por qué? Porque lo que está claro es eso, digo, a mí me da mucha risa cuando escucho a algunos comunicadores que dicen que Rusia y China se interesan en Venezuela porque tienen el oro, el petróleo, bla, 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 porque tienen intereses en Venezuela, pero que Estados Unidos va por la libertad. Dejate de jorobar, digo, Estados Unidos no va por la libertad de nada. Estados Unidos va por el billete, va por el negocio, va por el comercio y va también, por supuesto, para disciplinar a los gobiernos latinoamericanos. Pero vamos a ser cándidos. La solución, por supuesto, Maduro tiene que encontrar una salida a la crisis humanitaria que existe en Venezuela. Creo que sí, que efectivamente tiene que entablarse un diálogo con la oposición desde muchos sentidos. ¿Sí? Pero la solución no es Guaidó. Seguro que la solución no es Guaidó. Seguro que la solución no es un satélite puesto por Estados Unidos como presidente. Eso es un disparate, ¿entendés? Bueno, la última información habla que Estados Unidos empezó a enviar ayuda humanitaria a Venezuela por la situación. Seguramente todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, pero los que hemos tenido la posibilidad de hablar con venezolanos que han estado en la Argentina, es que están viviendo una situación muy crítica, muy crítica. Van a los supermercados y no tienen que llevar de los supermercados, no tienen alimentos para los hijos, no hay trabajo, o sea... Es que están sufriendo un bloqueo muy grande, Lore, digo, ellos están bloqueados, o sea, es como algo parecido a lo que le pasaba a Cuba. Venezuela no genera alimentos, Venezuela genera petróleo y genera oro, pero ¿cómo hace para subsistir una sociedad en donde no te llega el morfi? Es difícil, vos lo sabrás mejor que yo. Es un dato objetivo de la realidad, lo que están mencionando ustedes dos, vos Hamilton, vos Lore, digamos, de los cuales, digamos, es cierto, digamos, tenés una crisis institucional que tenés técnicamente dos jefes de estados, avalados por dos países, digamos, de la geopolítica a nivel internacional, y después nada, el deterioro económico es evidente, digo, ¿no? Y cuando vos ves la inmigración venezolana y cuando hablas con un venezolano acá en Argentina o en mi barrio donde vivo yo, digamos, también te dicen exactamente lo mismo, digo, ¿no? La situación. Y el otro dato objetivo, ¿cuál es? Es el bloqueo económico. Vos sabés que no se puede realizar transacciones en dólares. Claro. Le invito a cualquier televidente que ingrese a ver cuánto sale un pasaje a Bogotá, Colombia, ida y vuelta, y cuánto sale a Caracas. Se lo simplifico, sale 19.000 pesos ir a Bogotá y más de 60.000 pesos ir a Caracas, digamos. Ese es parte, digamos, de un bloqueo comercial. Claro. Vos también tenés un bloqueo, digamos, de medicamentos. Vos sabés que Estados Unidos le pidió a sus empresas y a los estados americanos, digamos, que son satélites de los Estados Unidos, que no comercialicen tampoco medicamentos. Por eso mismo, ¿qué es el huevo o la gallina? ¿Entendés? La crisis humanitaria desencadena el problema político, o el problema político desencadenó la crisis humanitaria. O sea, ¿qué es lo que fue primero? Porque hay algo... En principio arranca, digamos, la cuestión económica. Lo que pasa es que ahora también... ¿La cuestión económica está forzada por el bloqueo? Exactamente. Pero después tenés un bloqueo político, y ahí lo ves, digamos, cómo los países latinoamericanos, salvo estos tres países que hemos mencionado, digamos, se le ha quitado a Venezuela, se le ha aplicado la cláusula democrática en lo que es en el Mercosur. Pará, le aplica Temer la cláusula democrática, pero parece un mal chiste. Pero parece avalado por el gobierno pero por lo menos te tiene legitimidad. El gobierno Macri tiene legitimidad. El gobierno de Temer es un gobierno ilegítimo. Gobierno ilegítimo, exactamente. Bueno, pero digamos, es la misma línea que se sigue Bolsonaro. Claro. Digo, y después hay algo muy interesante y muy importante entender, digamos, que al bloqueo económico y político tenés un bloqueo mediático. Además. ¿En qué sentido? Tenés un bloqueo ruidoso. Si ustedes se fijan en la prensa mundial, lo único que se escucha, digamos, el país que más se nombra es Venezuela. Siempre malas noticias. Y las voces de los opositores. Y la voz de los opositores. Sí. Pero quiero hacer un dato, quiero dar un pequeño dato. Dale. En el año 2017, como para que tengamos en cuenta, de los 90 medios de Estados Unidos, 3.880 noticias fueron noticias negativas hacia Venezuela. Sí. Siempre hablando de crisis humanitarias y del famoso éxodo venezolano. Para preguntarte, ¿tenés algún dato más, Dami? Sí, digamos, en el país de España, porque la Unión Europea también está en el medio de todo esto. Sí, de hecho España condenó, reconoció a Guaidó. Exactamente. 249 noticias fueron, digamos, todas negativas hacia Venezuela. Digo, y así podríamos
enumerar más países, digo, pero la prensa mundial en consonancia, digamos, con lo que forma parte de este bloqueo hacia Venezuela. Dami, para ir cerrando, y creo que más allá de toda la situación que se vive en Venezuela, nosotros los argentinos queremos saber de qué manera nos va a afectar toda esta cuestión regional. En este caso Venezuela, Brasil, tenemos un año electoral sumamente importante, que queda nada, y ¿qué seríamos nosotros los argentinos en esta cuestión regional? ¿De qué manera nos afectaría? Queda nada y quedan 6 meses que son como 600 años, pueden pasar 200.000 cosas. No, sí, la Argentina está... Es así, es verdad. Queda mucho y queda poco a la vez, claro, en exactamente. Mira, es contrafáctico pensarlo, pero digamos, en cuanto a, si hubiese ganado Lula en Brasil o Haddad, digamos, este escenario yo creo que no lo tendríamos. Y como socio principal que tiene Argentina en Sudamérica, creo que es muy importante que este año, digamos, solamente se desarrolle elecciones libres y transparentes acá en Argentina, pero sí también que cambie la política exterior de este gobierno. Digamos, este gobierno va a seguir el mismo alineamiento, hay que discutir la deuda externa de este país porque, digamos, los plazos se vencen a fines de este año, o sea, que no tenemos más el tema del salvataje, si se quiere. ¿A fin de este año cuándo vencen? Y para diciembre a nosotros nos queda un resto de 5.000 millones. Puede ser una discusión que tenga que dar el próximo gobierno. Es una discusión que tiene el próximo gobierno. Madre de Dios. Hablando de las bombas que se dejan, ¿no? Sí, digamos, acá lo que tiene que pasar es la unidad de la oposición en torno al peronismo, digamos. Es el único, digamos, sector político que ha demostrado ser diferente a la política exterior de este gobierno. Claro. Entonces digo, apelo a eso y apelo, digamos, a la dirigencia política, digamos, que logre la unidad. Es eso. Bueno, la verdad es que es lo que decía Mariano, es mucho y es poco, porque en 6 meses pueden pasar muchísimas cosas. Argentina es una caja de sorpresas. No, igual Argentina no, la región también. Sí. Nos ha sorprendido lo que pasó en Brasil, aunque muchos digamos que se esperaba, que no, bueno. Yo estoy de acuerdo, yo no lo esperaba. Yo no lo esperaba, por ejemplo. De hecho, yo dije acá al aire por lo menos 3, 4 veces antes de las elecciones, no hay ninguna posibilidad de que Bolsonaro sea presidente de los Estados Unidos. A mí realmente me sorprendió. Un visionario. Somos visionarios. Dami, ¿a vos te sorprendió lo que pasó en Brasil, entendiendo el tema, o te parece que va en conjunto? No, hay todo un plan sistematizado. Hay un plan sistematizado, digamos, hay un plan que viene de los Estados Unidos. Esto es ineludible. Sí, pero Bolsonaro era demasiado. No, pero vos tenés un sistema judicial. Ah, bueno, vos si queremos explicar lo de Bolsonaro. Bolsonaro es un fascista. Pero vos sí, por supuesto. Y fue elegido democráticamente. Está bien, pero es un fascista, digo, está bien, digo. Yo no voy a cuestionar, la legitimidad de Bolsonaro, no la voy a cuestionar. Ahora sí voy a cuestionar sus ideas políticas, su relación con los derechos humanos, la cuestión humanitaria, cuál es su decisión de hacer con la delincuencia, qué quiere hacer con los bolsones de comida, qué quiere hacer con la relacionadas con el la mujer. Por eso digo, ejemplo, a ver, también, si yo no planteo eso, soy un canalla o un careta. O sea, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que propone Bolsonaro, en nada. Para mí es un fascista. ¿Es un legítimo presidente de Brasil? Sí, por supuesto, no tengo nada que decir al respecto, pero es un fascista, sigue siéndolo. Por supuesto, absolutamente. Lo que sucede también en Brasil es que él se presenta por parte del partido militar, digo. Y evangelista. Y evangelista, bueno, es cierto eso, digo, pero vos sabés que los militares, a diferencia de lo que podría pensar nosotros, de lo que fue la última dictadura militar, en Brasil fue una dictadura, digamos, en 30 años, digamos, industrialista, digamos. Entonces, no está tan mal visto los militares en Brasil. Segundo, que no tenés... Lo interesante de Bolsonaro fue su estrategia electoral. Primero, que sube mucho en rating, digamos, en cuanto a intención de votos, no digo rating, es cuando fue apuñalado, exactamente. Ahí, digamos, se conoce y sube más en las encuestas. Y segundo, digamos, es muy curioso, pero él hace campaña con varias empresas de armas en Brasil, digamos. Así que hay que ver cómo se desenvuelve todo. Yo creo que igual, frente a su falso patriotismo que él demuestra, es lo que viene encubierto, es toda una economía de mercado que quiere avalar. Sí, por supuesto, más de lo mismo. Privatización. Sí, está bien, vamos a ver cómo se resuelve la contradicción interna. Bolsonaro asumió exactamente hace un mes, la verdad que su primer mes de gestión es un desastre. Es un desastre, no cumplió absolutamente nada de lo que tenía que hacer, tiene problemas con su hijo, él que era el paladín de la lucha contra la corrupción.
que insisto, es lo mismo que el paladín de la lucha por los derechos humanos, decirle a Bolsonaro que luche contra la corrupción me parece disparatado. En cuestiones de género, en cuestiones de género lo mismo. Su hijo está bastante comprometido y después tenés cuestiones de género, empezó a armar, liberó el tema del armado de la sociedad. O sea, todo es un gran delirio, un gran desquicio lo que está pasando en Brasil. ¿Y Venezuela? Dami, o sea, ¿cómo nos afecta y de qué manera podemos verlo de cara a estas elecciones de 2019, de este año? Bueno, todo va a depender, digamos, cómo se termina de resolver finalmente. El conflicto. Digamos, claro. ¿Y cómo pensás que se va a resolver? Yo creo que, digamos, que si se avala esta moción de diálogo, digamos, el Pepe Mujica dijo hace unas horas atrás que por qué no hay elecciones y que no se presente Maduro, digamos. ¿Cómo? Y que no se presente Maduro. Y vos tenés una persona fuerte dentro del gobierno de Maduro, que es Diosesau Cabello. Digamos, podría ser una válvula de escape para este momento de tensión. Sí, pero eso no, digamos, no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. Digo, hay una especie de demonización de todo lo vinculado al chavismo, parecida a la demonización que hay en la Argentina, todo lo vinculado al kirchnerismo. Sí, es como igual la, yo creo, la demonización de la revolución. Yo creo que el chavismo tiene los votos y pueden seguir ganando, digamos, ¿no? Sí, pero no lo van a reconocer. Bueno, no digamos, lo van a reconocer. hay que ver o sea, cómo son si los gana medidores. el chavismo son elecciones fraudulentas, si gana la oposición son elecciones que valen. O sea, es muy difícil también combatir contra esto que vos decías, 3.000 y pico de comunicaciones negativas contra Venezuela, en Estados Unidos, 300 comunicaciones negativas de Venezuela en España. Sí, pero ¿sabes? Es muy difícil cuando armás un sentido común. Pero tenés que frenar un enfrentamiento, digamos, civil. Si vos no frenas una posible guerra civil en Venezuela, sí. digamos, tenés que sí o sí sentar a las partes y negociar. Yo estoy de acuerdo. Y eso se hace con vocación. Pero que resuelvan los venezolanos, no que Bueno, resuelvan las Naciones Unidas. eso es también la resolución que la dé la gente de Venezuela, porque Sí. esos son los que están, claro, y los que están pasando toda la situación. Hay gente que apoya a Maduro, hay gente que no, hay que decirlo también, porque también está esta cuestión popular de que toda la gente apoya a Maduro porque salió ganador en elecciones que fueron legítimas. Bueno, hay mucha gente que no la apoya y que la verdad es que quiere vivir mejor o quiere vivir por lo menos en Venezuela y no tener que irse. Es lo que les decía. Hay mucha gente aquí en la Argentina y en otros países con profesión también, esto vale aclararlo, con profesión, gente formada, que se ha tenido que ir. No le ha quedado otra, pero que quiere volver a Venezuela. No es que quiere estar viviendo en otro país del mundo y dejar su familia, dejar sus amigos, dejar su trabajo y dejar su país principalmente. Entonces digo, acá, como en muchas situaciones que pasan a lo largo del mundo, no está siendo lo importante la gente, sino las cuestiones económicas, como dice Mariano. El oro, el petróleo y otras cuestiones por las que está rodeado todo el pueblo venezolano también, ¿no? Es así. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que quiero decir también es que no es lo mismo un profesional que viene a tratar que viene con una billetera abultada a tratar de ganar un lugar como exiliado y una persona que efectivamente está muerta de hambre o que sale del país caminando por la frontera, ¿no? Digo, hay situaciones diferentes. Yo el otro día acá al canal invitaron a 4 o 5 mujeres venezolanas que eran como una especie de muestreo y una decía, soy contadora, vine con mis ahorros, tenía mi plata, qué sé yo. Es una situación diferente. No digo que es peor, digo simplemente que es diferente. El tipo que elige irse del país para buscar un futuro provechoso con muchos billetes y dólares en los bolsillos, el que no tiene y una nada. persona que no tiene nada, que está caída del mapa y que sale para buscar un plato de comida. Hay muchos. Por eso. Hay muchos acá. Hay muchos acá que han pasado eso, pero básicamente hay muchos en el norte de Brasil y en Colombia. Esos son como los principales focos de venezolanos que emigraron porque estaban caídos del mapa, están en esa zona. Y la están pasando muy mal. Sí. La están pasando muy mal, de verdad. No es lo que ocurre acá en Buenos Aires, en donde fueron recibidos casi con los brazos abiertos, como los venezolanos hicieron con nosotros en la década del 70. Porque también hay que recordar, el pueblo venezolano fue muy generoso con los argentinos durante la dictadura, con todos los argentinos que fueron a vivir a ese país. Ellos son sumamente agradecidos acá. La verdad es que me tocó en varias oportunidades y dicen, nos gusta estar en Argentina, nos tratan bien, dentro de nuestras posibilidades estamos viviendo dignamente, quizás manejando algún vehículo para no dar marcas, trabajando en negocios en el microcentro, y a mí me emocionó en este sentido un ciudadano venezolano acá en Argentina que me decía, por lo menos acá consigo leche para mi hija. Yo tengo una nena de 2 años, allá era cuestión de 15 días o 20 días en que no tenía leche y tenía que ir a buscar una bolsa o que me tocara ir al supermercado. Escuchen esto, que tuviera un turno o un número para poder ir al supermercado.
Esto quizás ustedes no lo saben o por ahí no se los cuentan en todos lados. Esto es lo que pasa en Venezuela actualmente. Dami, ¿cuánto pensás que puede llevar? Es una pregunta difícil la que te voy a hacer, pero creo que... Se la banca. En resolverse esto, porque la verdad es que lleva bastante tiempo, creemos que cada vez empeora más, que la gente la está pasando peor en este sentido y que sigue avanzando bastante lento, porque hasta hace una semana decíamos esto ya explota, termina acá y no. No, en el día de mañana, digamos, por ejemplo, se va a juntar el Grupo Lima nuevamente, o sea, son 14 países. Ya México, que lo integra, dijo que no se iba a meter en los asuntos internos de Venezuela. Hay que ver en esta semana también, digamos, cómo se pronuncia la Unión Europea, ya sea en bloque o deja que los países miembros, digamos, actúen en forma independiente. ¿Qué supones? No, yo creo que, digamos, que así como es la línea que está teniendo Merkel, Macron, Sánchez, es, sí, digamos, a favor de Guaidó. Yo entiendo que va por ese lado. Digamos, Estados Unidos es muy clara la posición, así que yo calculo que esta semana tiene que haber, digamos, ya, digamos, Maduro abre una puerta en el día de ayer, vamos a llamar... sentémonos a dialogar para elecciones parlamentarias. Capaz que en la mesa de diálogo, digamos, se termina resolviendo, digamos, no, elecciones generales en Venezuela. Pero para vos no es inadmisible esto que dice Guaidó, que me deje asumir como presidente y le doy una amnistía para que se vaya a descansar a la playa. ¿Es inadmisible? No, dijo eso, es insólito. Sí, lo sé. O sea, van a tratar de borrar todo tipo de chavismo, o sea, como dijo una vez el exministro Pratgay, hemos hecho el trabajo sucio y eliminamos la grasa militante, como también dijo Bolsonaro, hay que sacar el comunismo cultural, digamos, de Brasil, digamos, no. Acá lo que hay que barrer... A los rojos comunistas. Acá lo que hay que barrer, digamos, son, digamos, todo tipo de vestigio de gobiernos progresistas o todo lo que haya. O sea, igual, digamos, estamos en el día a día, digamos, en Venezuela, así que todo esto va a ser noticia en forma diaria. Así que en cuanto se destrabe esta semana seguramente vamos a tener noticias y así vamos a ver cómo se construye todo esto. Pero, bueno, la verdad es que lo que les decía antes, uno creía que en la semana anterior eso iba a explotar de alguna forma, pero que iba a terminar resolviéndose este conflicto. Parece que no, que esto va para largo y que hay muchos factores que están jugando esta situación. Hablábamos de la Unión Europea, hablamos de los Estados Unidos, hablamos de los propios venezolanos que son los más importantes, la intervención en este sentido de el Papa Francisco, de los estados internacionales también. Entonces, o sea, son muchos factores en un lugar que todavía falta resolución y donde no está siendo importante, lo importante que en este caso es la gente. Ese es el punto también. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Impacto en la Argentina, todavía tenemos que verlo cómo se resuelve este conflicto, que es lo que hablábamos con Dami recién. Porque nosotros, la verdad es que no sabemos de qué manera nos puede afectar. Sí, todo lo que pasa en la región nos afecta. Sea Brasil, sea Venezuela. Los argentinos después lo vemos reflejado en las urnas. Esto es así. Sí, es una mentira decir que estamos aislados del mundo. Ahora ni antes, digamos. Siempre estuvimos dentro del concierto de las naciones. ¿Sabés qué? Después poníamos el foco en otro lugar. Sí, vos sabés Antes poníamos el foco en UNASUR y ahora ponemos el foco en Estados Unidos. Eso te iba a decir. Digamos, hace 10 años atrás este conflicto, porque se hubiera resuelto en América del Sur, sí, y en el marco del UNASUR. Claramente, porque lo habíamos declarado como zona de paz. Sí, como pasó en Paraguay, pasó en varios lugares. En Paraguay más o menos fracasó igual la movida del UNASUR, pero en varios lugares, cuando Evo estuvo hackeado en Bolivia, en varias... Después, el conflicto entre Correa y Uribe también. Había como una especie de empatía. Había un bloque también que respondía a eso. Es muy curioso eso, porque la construcción era personal, mano a mano, era pues se llevaban bien. Entonces, la política era importante, pero además se llevaban bien, ¿entendés? Entre ellos, entre Correa, Kirchner, Lula, Evo, Chávez, digo, era como, había como una corriente de cariño. Y sabes que también, digamos, había otros gobiernos, porque también estuvo Piñera en ese entonces, también estuvo Uribe, después vino Santos, pero sabes que había coordinación política. Claro. O sea, y había gobiernos que no eran, digamos, igual Chile siempre estuvo medio afuera de esa discusión, ¿no? Digo, con el pacto del Tratado del Pacífico. Chile tiene una relación, cosa media rara. Chile tiene esa relación, digamos, exterior, digamos, que libre, si se quiere, digamos, muy versátil. Está y no está, digamos. Pero cuando
tenía que resolverse, digamos, en el entorno de la UNASUR, digamos, Chile respondía. Digo, como también lo hacía Paraguay, como también lo hace Uruguay, digo. Era una posición neutra, pero si tenían que participar, participaban. Es que si ni siquiera, digamos, es un país pleno dentro del, un socio pleno dentro del Mercosur, digamos, bien. Siempre fue un socio semipleno, digamos, como lo ha sido, digamos, con la Unión Europea, digamos. Por Chile eso hablo de UNASUR política... y no el Mercosur. Hablo de UNASUR. UNASUR era como, eso sí, era socio pleno, era Venezuela, fue uno de los fundadores. No, la Chávez, sí. Chávez con Kirchner. Mercosur fue un invitado, qué sé yo, y siempre fue cuestionado básicamente por la derecha latinoamericana. De hecho, lo suspendieron. Exacto, y sigue siendo cuestionado. Bien, gracias, Damián. No, gracias a ustedes. Damián Groh, analista de política internacional, acá tratando de explicarnos un poco lo que sucede en Venezuela y de qué manera nos va a estar afectando a nosotros los argentinos. Cambiamos de tema, es domingo, tenemos un domingo con una temperatura increíble y Sheila nos cuenta todo para hoy y para lo que se viene de la semana.